En 1973, un científico creó el paraíso. Comida infinita, cero depredadores y espacio para poder vivir como un marqués. ¿Pero qué pasó? La sociedad colapsó completamente. Ninguno sobrevivió. La diferencia es que no estamos hablando de humanos, sino de ratones. Pero si al terminar el vídeo no encuentras una similitud en la sociedad del universo 25 y la de los humanos actual, es que no has prestado suficiente atención. Primero de todo vamos a adentrarnos un poco en el perfil de la mente pensante de todo este experimento. Se llamaba John B. Calhoun y era un tipo brillante, callado y que se interesaba bastante por los temas de la sociedad y quería aprender cómo realmente funcionaba. No era el típico científico de laboratorio. Por eso creó el experimento del universo 25. Antes de este hubo 24 más, bastante similares, pero el 25, fue el que realmente marcó una diferencia. Vale, este hombre empezó cogiendo una caja de 2,7 metros, que para nosotros nos puede parecer pequeño, pero para ratones eso era increíble. Tenían una temperatura controlada, comida y agua ilimitadas, sin depredadores, y diseñado para albergar un máximo de 3.840 ratones. Pero podían vivir toda esa cantidad completamente bien, más que bien. Claro, este hombre, queriendo crear el paraíso, acabó creando una barbaridad, algo que terminó, es que fatal. Esto me recuerda mucho al juego de Free Penguin, que era un juego que básicamente no hacías nada. Tú tenías allí a tus pingüinos y solo tenías que hablar con la otra gente, decorar tu iglú y jugar a minijuegos. Pero aún así, aquel juego terminaba siendo muy tóxico y la gente se acababa insultando y realmente veías siempre peleas con los pingüinos y decías ¿por qué? El experimento duró algo más que 5 años y durante este tiempo la colonia pasó por unas 4 fases distintas y John las llamó A, B, C y D. Empezamos por la fase A. Los primeros meses. Todo va de lujo. Los 8 ratones originales se instalan. Exploran el recinto, se organizan. Y como tienen comida ilimitada, espacio y 0 problemas, hacen lo que hacen los ratones cuando están a gusto. Se reproducen mucho. Durante la fase A, los ratones se duplican cada 55 días. Durante los primeros 5 meses ya había unos 600 ratones. Todo perfecto. Sociedad funcionando, familias establecidas, territorios claros, cada grupo con sus costumbres. Si Calhoun hubiera parado el experimento justo aquí, habría dicho, funciona, el paraíso existe, pero no paró, y aquí empieza la fase B. Empieza lo raro. El espacio físico sigue siendo el mismo, la comida ilimitada, y nada ha cambiado en lo que viene a ser el recinto. Pero en el comportamiento de los ratones sí cambia algo. Empiezan a haber comportamientos que no debería haber. Ataques entre ellos, sobre todo mucha violencia, y los machos se empiezan a agrupar como en pandillas. Pero tampoco es que tengan ninguna razón territorial lógica. Es simplemente una tensión constante en ciertas zonas de la caja. Recuerdo que no se peleaban por los recursos, la comida seguía ahí, el problema era el espacio social. El espacio que cada ratón podía ocupar según su jerarquía social en la caja. Pero el número de roles como que no crecía igual que crecía la población. Los grupitos de ratones macho empezaron a atacar a hembras, a machos jóvenes. Claro, los que formaban parte de esta pandilla de machos fuertes, muy bien, pero los que quedaban excluidos estaban solos y como que no valían para nada. Se quedaban merodeando por la caja, sin función, sin territorio y sin propósito. Vale, la fase C es la más chunga de todas. Aquí ya no es que haya grietas, sino que hay un tremendo agujero. Los comportamientos anómalos de la fase B se empiezan a extender y se extienden hacia toda la colonia. La excepción se convierte en la norma. Los machos dominantes empiezan a actuar de forma hipersexualizada y violenta al mismo tiempo, atacando a hembras, a machos jóvenes, a cualquiera que se cruzara. Las hembras, que normalmente protegen y cuidan a las crías, empiezan a abandonarlas, y algunas llegan a atacar incluso a sus propios hijos. Y lo más chungo de todo es que el canibalismo empieza a aparecer
en la colonia. La tasa de mortalidad infantil se dispara. Muchas crías nacen pero morían antes de alcanzar la edad adulta. No porque no hubiera comida, sino porque la estructura social que debía protegerlas se había desintegrado. Y entonces aparece el grupo que Calhoun llamó los Beautiful Ones. Pero de eso hablo en un momento, porque primero tenemos que entender dónde estamos. Estamos en el punto D, el de no retorno. Antes he dicho que la fase C era la más chunga de todas, pero realmente la D es la catástrofe, ya es lo más de lo más. La reproducción cae en picado. Los individuos que quedaban vivos están dañados de formas que ya no tienen solución. La población máxima que llegó a tener el universo 25 fue de aproximadamente 2.200 ratones, en un recinto que podía albergar 3.040 cómodamente. Nunca llegaron al límite físico real, colapsaron antes de llegar, mucho antes. Y a partir del día 500 aproximadamente la población empezó a caer sin parar. El último nacimiento registrado ocurrió alrededor del día 600. En 1973, cuando Calhoun publicó el estudio, todos los ratones habían muerto. El recinto seguía teniendo comida ilimitada. Y eso sobre todo que quede claro, y es que no murieron de hambre, no murieron de frío, murieron en el mejor apartamento que ha existido en la historia de la ratonería. Simplemente quisieron dejar de vivir en la sociedad. Dejaron de reproducirse, y sin reproducción desaparecieron. Ahora sí, hablamos de mi parte favorita, que son los Beautiful Ones. Este es el dato que se me ha quedado grabado desde la primera vez que escuché sobre el universo 25. Y yo creo que este dato a vosotros también se os va a quedar. En medio de la fase C, mientras la colonia se desintegraba, un grupo de ratones tomó una decisión. Ellos no peleaban, no se reproducían, no participaban en la estructura social de ninguna manera. Simplemente dijeron, bueno, pues me aparto. Se apartaron, ya está. Ellos se alejaron de las zonas de conflicto, encontraron rincones tranquilos y ahí se quedaron. Comían, dormían y ya está. Calhoun los llamó Beautiful Ones, los hermosos, porque físicamente eran mejor conservados de todo el recinto, los que tenían mejor buen aspecto. Estaban sanos y no tenían ni heridas por peleas ni nada. Bien alimentados, ningún daño visible. Mayoritariamente eran machos jóvenes que ya habían nacido cuando el caos social estaba instalado y que nunca habían aprendido los comportamientos sociales complejos, como cortejar, como defender un territorio, como criar. No sabían lo que era. Y aquí viene lo que más me marcó y más me ha impactado a mí. Cuando el experimento terminó, Calhoun hizo algo. Cogió a algunos de estos Beautiful Ones y los colocó en un entorno nuevo, limpio, con espacio y comida junto a hembras sanas que nunca habían estado en el recinto original. El entorno perfecto, una segunda oportunidad. Hay que aclarar que no fue de ese mismo experimento que se sacaron los Beautiful Ones, porque el experimento terminó sin nada, todos muertos, sino que se cogió ratones en una situación similar y se hizo este otro experimento, ¿vale? Claro, tenían el entorno perfecto y tenían una segunda oportunidad, pero no se reprodujeron, no establecieron vínculos sociales, no aprendieron a relacionarse, porque el daño que les había hecho esa sociedad jerarquizada era permanente, para siempre. Era algo que simplemente ya no sabían hacer. Ni estaban enfermos, ni tenían hambre, ni estaban sufriendo. Solo que habían aprendido desde pequeños que la sociedad era caos y violencia, y habían elegido no participar. Y esta decisión, una vez tomada, ya no había vuelta atrás. No sé vosotros, pero a mí este grupo de ratones me resulta muy familiar. Y es que hay individuos que tienen todo cubierto, ¿no? La comida, la seguridad, un techo, que físicamente están bien y no les hace falta nada visible, y que, sin embargo, han decidido no participar en las relaciones, en la familia, en la comunidad. Solo comer bien y tener buen aspecto. Si os digo Kinkimori, ¿os suena de algo? O simplemente cualquier persona que dice que está bien, que no necesita nada y que ya tiene todo lo que quiere. Por una parte sí, está bien, mejor eso que no ser de la pandilla de los ratones abusones. Pero no sé, da un poco que pensar, ¿no? No digo que seamos los Beautiful Ones, solo digo que la pregunta me parece bastante buena. Mientras buscaba más información sobre este tema, me he encontrado con un libro que se llama Los Connections de Jonan Hari, que creo que se llama así. Y bueno, me lo he empezado a leer y habla sobre por qué hay tanta soledad, tanta depresión, tanto estoy bien, que en realidad no lo está. Y bueno, que esto ya no tiene nada que ver con los ratones. Pero cuando lo lees después de conocer más la historia del universo 25, le da una dimensión diferente. Si queréis, os dejo el link en la descripción del libro. Volvamos al recinto, ¿vale? Con o sin los Beautiful Ones, el destino del universo 25 estaba sellado en la fase C.
Una vez que la estructura social se rompe, de cierta manera ya no se reconstruye sola. Calón lo documentó de una manera bastante fría. La colonia nunca llegó al límite físico del espacio, a 2.200 individuos con capacidad para 3.840. El sistema social ya se había derrumbado. Desde el día 560 la población solo bajó, sin excepción, sin recuperación, una línea recta hasta el cero. El último nacimiento fue alrededor del día 600 y fue el último registrado. Y después de esto, ya solo muerte, sin nuevas crías. La colonia envejeció junta y murió junta. Calón se queda mirando su caja con el recinto completamente vacío y lleno de comida. Había construido el paraíso, y el paraíso los había matado a todos. No por ser demasiado pequeño, sino por ser, en cierto sentido, demasiado perfecto. Un lugar donde no había nada que resolver, nada que defender, nada que conseguir con esfuerzo. Un lugar donde los únicos problemas que quedaban eran los que se habían inventado ellos mismos. Y estos resultaron ser mucho peores. Y ahora viene la parte que sé que estáis esperando. ¿Somos ratones? La respuesta real es no lo sabemos. Y cualquiera que te diga que sí con total seguridad es que te está vendiendo algo. Pero antes de descartarlo tenéis que escuchar un poco las críticas y las opiniones del experimento, porque las hay y son totalmente legítimas. Primera crítica: los ratones son animales mucho más territoriales que los humanos. El hacinamiento los afecta de forma diferente y puede que más intensa. Segunda crítica: el recinto era artificialmente pequeño en términos sociales. No es comparable con una ciudad real donde hay espacio vertical, movilidad, posibilidad de escapar. Y la tercera crítica es que otros experimentos con colonias de ratones en entornos más naturales no han replicado exactamente los mismos resultados. Y la cuarta, la más importante: extrapolar comportamiento de ratones a humanos es un salto metodológico enorme que la ciencia no hace con ligereza. Vale, sí, todo eso es verdad, pero ¿y aún así? Los patrones de retraimiento social, de pérdida de roles, de violencia sin recursos escasos que Calón documentó en ratones, ¿tienen equivalentes en la sociología humana? Pues sí, y estudiados y documentados. La idea de que una sociedad puede colapsar no por falta de recursos, sino por sobra de ellos, por ausencia de retos significativos, ¿tiene algún eco en la historia humana? También. El universo 25 duró 5 años. Empezó con 8 ratones viviendo en el completo paraíso, diseñado con precisión, y terminó en un recinto vacío y con comida que nadie se iba a comer. Nosotros por el momento llevamos algo más que 5 años, pero bueno, de momento. Y si no te suscribes serás un beautiful one. ¡Chao!